Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que visitas el canal y que ves este tipo de contenido, pero te interesa la información detallada de los grupos como este de Campañolo, decirte que tienes más vídeos similares en el canal. Los de Super Record, los de C-Record o Nuevo Record. Pero no te vayas a verlos ahora. Primero mira este video completo para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que tengo hoy para contarte sobre estos componentes. Y luego, si lo deseas, mira los otros vídeos del canal. Para mí el grupo Victory es de los mejores y de los más bonitos que fabricó Campañolo en los años 80, tanto por su estética como por su funcionamiento. Te aseguro que este grupo tiene excelentes prestaciones. Al igual que los componentes de otros grupos, el Victory también tiene algunas variantes, como por ejemplo en los cambios traseros o desviadores traseros. Creo que Campañolo no lo ha puesto nada fácil en el lanzamiento de todas estas piezas. Y 40 años después de su lanzamiento, aún hoy a veces nos cuesta diferenciarlas, ¿verdad? Sobre todo por los parecidos de algunos de estos componentes del grupo Victory con los del Triumph. Ponte cómodo o cómoda y acompáñame a ver al detalle este maravilloso grupo Victory, porque quizás después de que veas este vídeo seguramente te resultará mucho más fácil diferenciar e identificar estos componentes del Victory respecto a otros. A todo esto, si me dejas un buen like, te suscribes al canal y compartes el vídeo, te lo voy a agradecer muchísimo. No me harás más rica, pero sí me harás mucho más feliz. ¡Comencemos! Siempre digo que a mí me gusta extraer toda la información que pueda de los catálogos oficiales, porque es lo más fiable, ya que la misma empresa que fabricó los componentes fue la misma que creó los catálogos y es muy difícil que haya errores. Pero no solo hay que quedarse con la información detallada de los catálogos, también hay que seguir investigando muchísimo, porque a veces hay algunos detalles e información que no está en dichos catálogos. La primera vez que Campañolo lanzó componentes Victory fue en el año 1983, aunque se mostraron por primera vez en el catálogo Victory de Campañolo que publicó en 1984. Como dije antes, es muy fácil confundir algunas piezas del Victory, principalmente con los del Triumph, pero no te preocupes, que esto también lo podrás ver a lo largo de este vídeo. De lo primero que te hablaré, tal y como hice en el vídeo anterior del Nuevo Record, serán de los cambios traseros o desviadores traseros, porque hay unos cuantos del Victory, aunque las diferencias entre ellos son simples. El primer modelo del cambio trasero pertenece al llamado Victory Corsa, del año 1983-84. Aquí te voy a dar el primer tip para poder diferenciar un cambio Victory con uno del Triumph. Algo muy característico de los cambios Victory es el sistema multifunción de posición, y para ello solo tenemos que darle la vuelta y mirar por la parte de atrás. Aquí, como puedes ver, trae esta pieza adicional dentada por debajo. Este casquillo es para poder cambiar la posición del cambio y así poder usar principalmente piñones más grandes y con mucha más precisión, aun siendo un cambio de pata corta o de jaula pequeña. Con este sistema podrás usar un piñón de hasta 30 dientes. De ahí el nombre que Campañolo le adjudicó: Sistema Multifunción de Posición. Este innovador sistema no lo tiene el Triumph. En segundo lugar, en el Victory, los tornillos grandes de cada extremo tienen una forma redondeada y no como los del Triumph, que son totalmente planos. Los de este modelo, del primer Victory Corsa, no llevan nada grabado en los dos tornillos más grandes. Tengan muy en cuenta este detalle que acabo de mencionar. Su inmenso parecido a simple vista es el que muchas veces hacen confundirlo, sobre todo si solo lo ves de frente, por ejemplo en una foto de internet, y no tienes la posibilidad de darle la vuelta para ver si tiene el sistema multifunción por detrás, aunque el diseño de la jaula es ligeramente diferente entre ambos. En la parte frontal del cambio Victory Corsa podemos ver que lleva el logo del escudo de Campañolo grabado, aunque el Triumph también lo lleva, y es otra de las características que siempre suelen confundir. Esta primera versión del Victory Corsa del año 83-84 lleva una pieza pequeña de plástico incrustada en la parte inferior delantera del cuerpo para el ajuste de los tornillos pequeños de regulación y diseñados para usar con un destornillador de punta plana a la hora de ajustarlo. Esta pieza de plástico para los tornillos
es muy similar a la que lleva el Dura-Ace de los años 70. Esta misma pieza de plástico también la tiene la primera versión del cambio Triumph. Es otra de las similitudes que también confunden. Las rulinas o roldanas que tiene de serie el Victory son de color blanco. Las del Triumph de serie son en color negro. Este mismo año y en el mismo catálogo, Campagnolo anunció el grupo Victory Leisure. La diferencia con el Corsa es el cambio trasero que lleva la jaula larga, el desviador llamado LX similar al que se usa para triple y el tamaño del plato más pequeño, considerablemente de menor tamaño que en el Corsa. Estas son las principales características de ambos grupos. En 1985 salió el segundo modelo o versión. Con esta versión también se pueden usar un máximo de 30 dientes en el piñón más grande. Este modelo es el Victory. A secas. Ya no se le llamaba Victory Corsa como el anterior. Este tiene el mismo número de identificación que la primera versión y lo podemos ver en el catálogo 18 bis de Campagnolo. Es prácticamente igual al anterior en su primera versión del 83-84, pero la principal diferencia es que ya no tiene la placa de plástico incrustada en la parte inferior delantera para el ajuste de los tornillos pequeños de regulación. Es casi idéntico, con los mismos tornillos, las mismas rulinas, la jaula, todo excepto esa pequeña placa de plástico. Y en el Triumph de esta segunda versión sucedió exactamente lo mismo. También la retiraron. Este mismo año, en el 85, Campagnolo lanzó este mismo modelo Victory, con las mismas características, pero de pata larga. Lo único que cambia obviamente es el largo de la jaula para poder usar piñones hasta 38 dientes. A este cambio Campagnolo lo llamó Victory LX y con el Triumph hizo lo mismo, LX. En 1986 salió la tercera versión, al que Campagnolo llamó Nuovo Victory, diseñado supuestamente para un máximo de 32 dientes, aunque yo nunca lo he probado con un piñón tan grande. Y para este modelo o versión, la empresa publicó un catálogo con la portada Nuovo Victory, Nuovo Triumph. Aquí ya se pueden apreciar algunas diferencias como los tornillos laterales que ya llevan grabado Brev in Campagnolo. Estos tornillos siguen manteniendo la forma redondeada. Los del Triumph siempre fueron planos y sin grabado. Luego, los dos tornillos más pequeños frontales de regulación en la primera partida más pequeña seguían manteniendo los tornillos para usar con destornillador plano como este que tengo aquí. Al poquito tiempo pasaron a ser los denominados Phillips o de estrella, y en ambos casos se le agregó un muelle a cada uno por el tema de las vibraciones. Además, están mucho más afuera del cuerpo del cambio. Ya no era como las versiones anteriores para usar con un destornillador de punta plana. Y quienes usaron alguna vez estos modelos saben que si no tenían el mantenimiento adecuado, luego a la hora de querer regularlos se solían romper o deformar bastante e impedían no solo regular con facilidad, sino que si se rompían las cabezas era una misión casi imposible de extraerlos, porque encima estaban muy adentro metidos del cuerpo del cambio y no sobresalían como en esta versión. Así que esto fue muy positivo. Una vez más, en el Triumph sucedió lo mismo y le hicieron esta modificación en los tornillos de ajuste igual que en el Victory. Así que esto de poner los tornillos Phillips con muelle y más afuera del cuerpo del cambio fue algo que todos los usuarios agradecieron muchísimo. En estas fotos podemos ver las diferencias en esto de los tornillos. El logo se sigue manteniendo igual, con el escudo de Campagnolo grabado en la parte frontal. Las rulinas de serie se mantienen igual, de color blanco para el Victory y en color negro para el Triumph. El diseño de la jaula cambia levemente. Podemos ver en esta versión que es más estrecha en la parte superior y no como los modelos anteriores. De este modelo también se lanzó en el mismo año, en el 86, el de pata larga, es decir, el mismo cambio Nuovo Victory con una jaula más larga para poder usar piñones hasta 38 dientes. Un año después del lanzamiento del Nuovo Victory, en el año 1987, Campagnolo anunció a través de su catálogo la cuarta versión del Victory y lo llamó
Victory S3. Al igual que en el modelo anterior del nuevo Victory, se diseñó para un máximo de 30 dientes, aunque Campagnolo aseguraba que se podía usar un máximo de 32 dientes. Como dije antes, no lo sé, porque yo nunca lo probé. Lo máximo que usé fue un 30. Este cambio Campagnolo Victory S3 es muy fácil diferenciarlo del Triumph en su última versión. A simple vista podemos ver que la principal modificación es más bien estética y se hizo en el logo. Se le ha reemplazado el escudo grabado por el estampado de Campagnolo en letra cursiva. En el Triumph se mantuvo el escudo grabado y no usó nunca las letras en negro como en el Victory S3. Los tornillos laterales del Victory S3 son redondeados y con el grabado de Campagnolo igual que en el nuevo Victory. Eso se mantuvo. Los tornillos pequeños de regulación son Phillips o de estrella. Las rulinas son blancas. Y otro detalle es que a la jaula, una vez más, se le ha cambiado ligeramente el diseño. En este mismo año, Campagnolo también fabricó otro S3 con las mismas características que el de pata corta, pero de pata larga. Y también para poder usar piñones de hasta 38 dientes como en las versiones anteriores. En la mayoría de todas estas versiones, excepto en la del 84 y en el nuevo Victory, existe la versión grafito o acabado grafito. Resumiendo, y solamente para recordarte que para diferenciar rápidamente los cambios Victory de los Triumph, es que los tornillos grandes del Triumph son completamente planos y sin grabar en todas sus versiones. Los del Victory son redondeados y grabados y tienen el sistema multifunción de posición. El Triumph no. Las bielas Victory identificadas con el número 0355 del año 83-84 tienen tornillos autoextraíbles como los del grupo C-Record. Para diferenciar rápidamente las Victory de las Triumph es que los brazos de las Triumph son más finos en las puntas y traen la clásica tapa cubre polvo. Únicamente en el año 1987, en el grupo Victory S3, fue cuando se le retiraron los tornillos autoextractores de las bielas y se reemplazaron por unas tapas cubrepolvo similares a las del Super Record V2 de su última versión, que son totalmente planas. Y no como las que siempre tuvo el Triumph, que es la clásica tapa cubrepolvo redondeada. El BCD de los platos Victory y Triumph es el mismo, aunque algo diferente a otros grupos de Campagnolo de la época. El BCD de ambos es de 116 milímetros. Esto quiere decir que, por ejemplo, si quisiéramos usar un plato, ya sea pequeño o grande, del Super Record o nuevo Record, no serían compatibles, ya que estos grupos que acabo de mencionar llevan BCD de 144 o 151 el más antiguo, aunque sí es posible conseguir platos compatibles con BCD 116 que no sean Campagnolo y se pueden usar perfectamente. Generalmente esto siempre se hizo para quienes quieren usar platos pequeños entre 32 y 38 dientes, porque era muy difícil poder conseguir un plato pequeño de 36 o 38 dientes de Campagnolo con este BCD. Las propias bielas del Triumph son un poco más gruesas visualmente por la parte frontal y en los Victory son un poco más finas. Esto es un detalle que a simple vista es poco perceptible. No sé si ustedes lo pudieron apreciar. Luego, y para terminar con las bielas, Campagnolo para el grupo Victory también fabricó las bielas con triple plato y hubo dos versiones. La primera versión con tornillos autoextraíbles y platos 51, 44 y 36 con BCD de 116 milímetros para los tres platos. Y la segunda versión que no llevan tornillos autoextractores y llevan las clásicas tapas cubrepolvo redondeadas. Y lo curioso aquí es el plato pequeño de tan solo 26 dientes y los otros dos igual que en el modelo anterior de 51 y 44 dientes y usan doble tornillería, es decir, 5 tornillos para el anclaje de los platos 51 y 44 y otros 5 tornillos para el plato de 26 dientes. Ambas bielas se usaron tanto para Triumph como para Victory, porque no se fabricaron exclusivamente para el Triumph. Para los dos se usaron las mismas bielas.
Los frenos Victory son muy sencillos y también a la hora de diferenciar los del Triumph es fácil hacerlo, porque las tuercas frontales del Victory tienen forma de cono y acaban en punta maciza. La goma del tensor Victory es blanca y lleva zapatas marrones. En el portazapatas no lleva nada grabado, pero en las guías sí. Y para no confundirnos, las principales diferencias en los Triumph es que tienen las tuercas frontales en forma de cono, igual que los Victory, pero tienen esta pequeña perforación en la punta. La goma del tensor la llevan en color negro, al igual que la zapata, también en color negro. Las manetas de freno Victory son perforadas en la palanca y con el escudo de campañolo en la parte frontal. Las gomas o escaladores son de color blanco y con el escudo de campañolo. Las Triumph son muy similares y es muy fácil no confundirlas con las del Victory porque lo único que cambia es que son lisas, es decir, no llevan las perforaciones en la palanca. Las gomas o escaladores son en color negro o marrón, que es el color con el que principalmente se vendían. Los pedales Victory son estos que tienen forma triangular y fácilmente se pueden diferenciar de los Triumph porque los Triumph son más redondeados y con correas de nylon en color azul. A simple vista podemos diferenciar fácilmente estos dos tipos de pedales, pero cuidado porque los Victory sí que se suelen confundir muchísimo con los Athena, Choru o incluso con los de C-Record de primera generación. No voy a mencionar las características de estos últimos, pero sí te voy a decir cómo diferenciar cuáles son los del Victory porque es muy sencillo. Los pedales del Victory en la parte trasera del pedal y de la jaula tienen remaches sólidos y no tornillos Phillips como por ejemplo en C-Record. Aunque los remaches sólidos también los tienen los Choru y Athena, pero es sencillo saber cuál es Victory, ya que la principal diferencia con el Choru y Athena es que los Victory no tienen curvada la parte exterior de la jaula o pestaña protectora para la tapa cubrepolvo. Las correas del Victory en las primeras versiones se usaron las de nylon blancas con la franja o línea azul en el medio como esta. Solo cambiaron las correas del Victory en dos ocasiones. La primera vez fue en el nuevo Victory y son las mismas que se usaron en el C-Record de primera generación. Son las de cuero color blanco con el estampado de campañolo doble en color azul y los terminales de color blanco. La segunda vez fue en el Victory S3, que eran iguales a las anteriores, de cuero, pero el estampado de campañolo era de color negro y los terminales de color gris. A mí sinceramente las que más me gustan son estas blancas y azules de nylon, que son muy típicas de este grupo. La dirección Victory Corsa es muy similar a la Record o nuevo Record. Es de acero, lleva grabado en la primera tuerca, en la copa superior y en la copa inferior. La nuevo Victory es igual a la Victory Corsa. Lo único que cambia es que tanto en la parte superior que va dentro del tubo de dirección como en la parte inferior están perforadas. El resto es todo igual. Es muy similar al modelo de la Record Leggera, tal y como se muestra en su catálogo del nuevo Victory. La dirección del Triumph en su forma es muy parecida a la Victory. La diferencia es que la Triumph es toda lisa sin grabados visibles, aunque lleva un solo grabado de campañolo en la parte superior de la primera tuerca. Y la del Triumph nunca tuvo perforaciones en ninguna versión.
Las manetas o manecillas de cambio Victory son también muy fáciles de diferenciar de las Triumph, ya que las Victory tienen forma recta, como si fuera una paleta o palito de helado. Mientras que las Triumph tienen una forma diferente, son más anchas en la parte superior y más finas en el otro extremo, el que está más próximo a la entrada del cable. Otra característica que las diferencia unas de otras es que las Victory, mirándolas por detrás, tienen un hueco en la parte superior para apoyar el dedo índice. Ambos tipos de manecillas están disponibles tanto con abrazadera como sin abrazadera, y también están disponibles con soporte para cuadros aero. Este sistema es muy similar al que lleva, por ejemplo, la Colnago Oval CX. Por otra parte, en el 85 Campagnolo lanzó las manetas Syncro en un formato mixto para usar en sincro o en fricción, como esta. Se usaron muy poco con el Victory y mucho más con el C-Record de primera generación. El desviador delantero Victory para doble plato es casi igual al Triumph. En ambos casos se fabricaron con abrazadera y soldare. Este es el de abrazadera y este es soldare. La abrazadera de los Victory son como los del C-Record de primera generación, es decir, de doble bisagra. El Triumph es casi idéntico al Victory, salvo porque la abrazadera de los Triumph tienen una sola bisagra. Este es el Triumph y este es el Victory. También están los que son exclusivamente para triple plato Victory o Triumph. Es fácil saber cuáles los de abrazadera, ya que al igual que los que son para doble plato, los diferenciamos porque el Victory lleva doble bisagra en la abrazadera y el Triumph solo lleva una. Además, los triples son fáciles de saber que son para triple plato por la panza que tiene en la placa trasera del paso de cadena. Esta no es solo más grande que los modelos para doble plato, sino que además es abierta por el centro. Estas fueron las primeras tijas de Campagnolo con aspecto aerodinámico y existen dos variantes, la versión corta y la versión larga. Ambas pertenecen tanto al Victory como al Triumph. La corta mide 130 milímetros y la larga mide 180 milímetros. Son muy similares, incluso diría que casi idénticas. Lo único diferente es el tipo de nuez o soporte para el sillín. La de la corta es más redondeada, mientras que la de la larga es más puntiaguda. Estéticamente son iguales y en ambos casos con el logo de Campagnolo grabado en los laterales. El eje de pedalier de Campagnolo Victory es de color plata con el escudo en la parte central. En cuanto a los rodamientos, usa bolas en jaula de 1/4. El peso de este eje es de 220 gramos y no tiene tornillos, ya que todas las bielas Victory traen tornillos autoextraíbles en la propia biela.
El Triumph es más fácil diferenciarlo del Victory por el color negro del pavonado. Este eje sí que trae tornillos. Los bujes Victory y Triumph están disponibles tanto en ala baja como en ala alta. Estos de ala alta son muy escasos. No hay prácticamente ninguna diferencia entre los bujes del Victory con los del Triumph, salvo en los cierres. Las tuercas de los cierres del Triumph son un poco más cuadradas y más grandes. Las tuercas de los Victory son más pequeñas y más redondeadas con un estriado para el ajuste. Este que tengo aquí tiene un eje un poco más largo de lo habitual. Esto de reemplazar los ejes de los bujes para poner más largos o más cortos, ya hablaré en otro momento. Así lo podré explicar mejor. Algunos sets de bujes campañolos Victory llevan grabados SU justo en el lado opuesto al logo. Esto también sucedió en algunos sets de bujes del grupo Super Record. ¿Sabes por qué? Si lo sabes, déjamelo en los comentarios. Espero que después de haber visto este vídeo completo, ahora te resulte mucho más fácil identificar los componentes del grupo Victory y conocer las principales diferencias respecto a otros grupos, pero principalmente al Triumph. Si es así, déjame un buen like y suscríbete al canal si aún no lo habías hecho. Y nos vemos en el siguiente vídeo ciclista. ¡Mua!